Buenos días, nuevamente en nuestro café fiduciario de todos los jueves a las 7 de la mañana. Recuerden que el café fiduciario lo realiza Piensas con el patrocinio de Suárez y Gómez, abogados fiduciarios, NINSAS, gestor de tierras, Match Alianzas y AESI, la Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Hoy el tema que nos ocupa, bastante interesante, es el tema de los derechos fiduciarios, muy comúnmente conocidos dentro del mercado, para lo cual tenemos un experto en el tema, el doctor Omar Eduardo Suárez, quien es abogado fiduciario. Muy bienvenido, doctor Omar. Muchas gracias, doctora Angélica, por la invitación y a Piensas. Nuevamente estar acá para mí es un privilegio. Hoy este tema de lo que tiene que ver con derechos fiduciarios pues es de bastante opinión y trascendencia en nuestro país. Todos los días un poco más utilizados los negocios fiduciarios al servicio de todos los sectores de la economía. Exacto. Doctor Omar, lo primero que quisiera que tuviéramos claro la audiencia es ¿qué son los derechos fiduciarios? Bueno, básicamente no existe hoy pues una disposición específica que nos diga qué se entiende por un derecho fiduciario, y viene siendo un tema que se ha trabajado más desde la costumbre mercantil, y en los contratos de fiducia mercantil hemos venido colocando en las cláusulas de definiciones que debe entenderse para efectos de un negocio particular que es un derecho fiduciario. Pero buscando y rebuscando, pues encontramos que sí existe una disposición de carácter tributario, es el artículo 271-1 que define o trata de definir qué es un derecho fiduciario, diciendo que se entiende por derecho fiduciario cualquier participación que tenga una parte dentro de un negocio fiduciario. Toda participación en un contrato de fiducia mercantil. Es lo que definió nuestro estatuto tributario como derecho fiduciario. Bueno, digamos que dentro de ese mundo del negocio fiduciario hemos visto que se ha implementado la posibilidad de hacer negociación de esos derechos fiduciarios. Esa negociación, ¿qué comporta para quien recibe, adquiere, es cesionario del derecho? ¿Cómo se negocia un derecho fiduciario? Bueno, y aquí vamos a dividir el tema en dos puntos súper importantes. Uno, el tema que tratas de cesiones, y otro que es el que yo denomino las participaciones, o se denomina ya porque la Superintendencia Financiera a través de la circular básica jurídica ha venido desarrollando un poco lo que se entiende por participaciones fiduciarias, que es la comercialización de unas partecitas de derechos dentro de los negocios de fiducia mercantil. Entonces, para hablar del primer tema es básicamente, recordemos siempre nuestro esquema triangular. Sí, señor. Fideicomitente, que es la persona que transfiere a título de fiducia mercantil a otra llamada fiduciaria uno más bienes para que con ellos se cumpla con una finalidad en favor del mismo fideicomitente que será beneficiario, sí, señor, o de un tercero que tendrá la calidad de beneficiario. Y ese aporte que hace la persona de ese fideicomiso, pongamos el caso de un inmueble, que es, digamos, el más común y que hablábamos en otro café fiduciario sobre el parqueo de inmuebles, y es que decíamos básicamente que era ponerle el inmueble en cabeza de la fiduciaria a través y que estuviera en un patrimonio autónomo ahí resguardado. Entonces, básicamente, si yo transfiero ese inmueble a un patrimonio autónomo, pues empiezo a tener una participación que está representada en un aporte que hago al patrimonio autónomo, y desde el punto de vista fiscal también se maneja así. Sí, lo que hice fue un aporte a ese patrimonio autónomo de un inmueble, y ese inmueble que tiene un valor de, digamos que para este caso 5.000 millones de pesos, entonces yo tengo una participación en ese fideicomiso que tiene un valor de 5.000 millones de pesos. Como en fiducia mercantil, de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,
estatuto tributario, perdón, el 102 del estatuto tributario nos habla de transparencia fiscal, del principio de transparencia fiscal para los patrimonios autónomos. Entonces, si yo transferí un inmueble a un patrimonio autónomo, lo que hice fue hacer un aporte a ese patrimonio autónomo, pero yo sigo declarando como si tuviera ese activo dentro de mi contabilidad Sí, señor. y dentro de mi renta. Sí, señor. Y dentro de mi contabilidad es muy importante tener en cuenta que para efectos de normas internacionales yo sigo diciéndole a la DIAN que tengo un inmueble, a pesar de que jurídicamente y desde el punto de vista del derecho comercial y civil hubo una transferencia real de dominio a la fiduciaria para que ese inmueble hiciera parte de un patrimonio autónomo con una finalidad específica. Entonces, ese digamos que es un punto muy importante. Entonces, cuando vamos a hacer una cesión, siempre lo que les digo a nuestros abogados y estudiantes de derecho es que esa transferencia que estoy haciendo de dominio, pues tiene que mirarse desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista contable, para temas contables, financieros, no existió la transferencia de dominio y yo tengo que poner eso y revelarlo en una nota en nuestros estados de situación financiera diciendo que ese inmueble que estoy reflejando en mi activo lo tengo en un patrimonio autónomo administrado por una sociedad fiduciaria XY y que se denomina, y le pongo la denominación a ese patrimonio autónomo. Desde el punto de vista fiscal, es como si el inmueble siguiera en cabeza del contribuyente. Y hay un tema súper importante, además, que ha venido siendo desarrollado, ya están normas, y es que a veces los clientes me preguntan, no, pero si el inmueble es ya del patrimonio autónomo, ¿por qué el sujeto pasivo, o sea, el que tiene que pagar el impuesto, sigue siendo el fideicomitente o beneficiario de ese fideicomiso? Entonces hay una norma específica que para efectos de impuestos territoriales, el fideicomitente y o beneficiario de esos patrimonios autónomos sigue siendo el obligado al pago del impuesto, no obstante el inmueble se encuentre en el patrimonio autónomo. Sí, señor. Y otro tema que siempre se ha discutido es que este impuesto, por ejemplo, para el caso de impuesto de predial, pues son impuestos territoriales, que es un impuesto territorial. Se ha definido que el carácter real del bien inmueble pues es el que va a marcar finalmente quién es el sujeto pasivo, pero pues la norma ya dice que es el fideicomitente y o beneficiario de esos patrimonios autónomos el obligado al pago. Por eso, a pesar de que esté en un patrimonio autónomo, hoy las entidades distritales y municipales le piden a la entidad fiduciaria, dígame, atrás de esos fideicomisos, ¿quién es el fideicomitente o beneficiario responsable para hacer el pago? Porque así mismo le va a sacar el recibo. Ok, digamos que desde el punto de vista tributario, clarísimo, pero si yo soy el fideicomitente y soy titular de un derecho fiduciario, ¿yo podría transferir ese derecho a un tercero? Sí, digamos, ahorita vamos a entrar en el otro tema que es básicamente lo que se tiene o que se denomina hoy como participaciones fiduciarias. Realmente, y ese partícipe que se vincula a esos contratos de fiducia mercantil, a través de los cuales en Colombia se han desarrollado muchísimos proyectos inmobiliarios, se aprovechó muchísimo el tema de las exenciones tributarias para hoteles con los PIPEs que se sacaron. Entonces todos se captaban los recursos a través de patrimonio autónomos, la gente aportaba sus recursos al patrimonio autónomo y en contraprestación, digamos que por ese aporte, adquirían una participación en el fideicomiso o derecho fiduciario específico. Estos derechos fiduciarios, que era una parte que estábamos hablando ahora, pues van a tener dos componentes. Un componente eminentemente patrimonial que le da derecho a una parte sobre el aporte global del fideicomiso. Si el fideicomiso vale 5.000 millones de pesos, entonces yo tengo una participación sobre ese fideicomiso.
y sobre las rentabilidades que se generen en ese fideicomiso. Por ejemplo, en el caso hotelero, vamos generando rentabilidades que se distribuyen, las recibe el patrimonio autónomo y se distribuyen entre los partícipes del contrato de fiducia mercantil. Ese es el punto de vista económico que le llamamos del derecho fiduciario. Sí. Y el otro componente es el componente político. Okay. Y es que estos contratos de fiducia mercantil los hemos venido desarrollando ya hace más de 15 años y ajustando las disposiciones, y hemos creado pues verdaderos gobiernos corporativos para la toma de decisiones a través de patrimonio autónomos. Es importante recordar que estos contratos de fiducia mercantil para la captación de recursos a través de partícipes que adquieren derechos fiduciarios en los patrimonios autónomos deben estar previamente aprobados en su concepto general o sus documentos marco contractuales por la Superintendencia Financiera de Colombia. Claro, porque obviamente ahí hay que velar porque efectivamente las cláusulas que contengan esos contratos pues estén acordes con la legislación y que los partícipes tengan claro específicamente cuáles son los derechos que contraen o que a los que tienen, digamos, derecho en la medida en que se vinculen a ese fideicomiso. Doctor Suárez, en esa medida, como usted lo mencionó, ha habido un gran desarrollo de este negocio de participaciones fiduciarias. Cuando el fideicomitente decide hacer un negocio de participaciones fiduciarias, ¿cuáles son los elementos que debe tener en cuenta para tomar si efectivamente realiza ese negocio o no lo hace? Bueno, digamos que aquí se han venido utilizando varios esquemas en el país, pero digamos que el que está un poco más desarrollado y es siempre buscando negocios productivos es que cogemos nuestro contrato de fiducia mercantil y establecemos un número de derechos fiduciarios. Como hablaba previamente aquí con la doctora Angélica, me dijo, no vaya a decir emisión, que no me gusta el concepto. No. Hay varios conceptos de la Superintendencia Financiera donde precisamente el debate que estamos teniendo detrás de cámaras que me parece importantísimo tenerlo posteriormente, que si se trata de un valor, que el derecho fiduciario se vuelve un valor o no es un valor, pues la Superintendencia Financiera pues ha dicho varias veces que no se trata de un valor. Puede haber varias discusiones en torno al tema, de acuerdo. Pero pues digamos que hoy la opinión de la Superintendencia Financiera es que no es un valor y que si quisieran que fuera un valor, pues se haría un fideicomiso de titularización, que es digamos que otra de las fórmulas que permiten hacer la captación de recursos del público. Pero pues para cerrar ese tema es importante volver a reiterar que pues estos contratos de fiducia, de participaciones fiduciarias, deben ser aprobados por la Superintendencia Financiera por tratarse, de acuerdo con del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el artículo 146, de un contrato de adhesión y además de prestación masiva de servicio. De acuerdo. Porque pues aquí va al público en general. Entonces, doctora Angélica, lo primero es verificar que el contrato esté aprobado por la Superintendencia Financiera, porque pues ahí se puede meter en temas de captación irregular, y pues lo que le da finalmente el ropaje y la fortaleza es que esté aprobado el contrato por la Superintendencia Financiera. Dos, es que mi negocio tiene que estar muy bien estructurado. Es decir, si es un negocio productivo a futuro, tengo que establecer con claridad e informarle a los inversionistas este proyecto cuánto cuesta en realidad, cuál es el costo, el presupuesto de este proyecto para desarrollarlo realmente. Entonces yo digo, este proyecto me vale desarrollarlo 20.000 millones de pesos. Y en la estructura lo que yo hago es que las personas empiezan a aportarle recursos a ese fideicomiso. Ok, sí. También lo hablamos, que no lo dijera, pero lo voy a decir, y es como si estuviéramos suscribiendo derechos fiduciarios, participaciones fiduciarias, porque finalmente lo que están entregando las personas es un aporte a un fideicomiso que hoy todavía no es una realidad. Es decir, hoy todavía, si yo tuviera ya el hotel construido o el centro comercial construido, pues era muy fácil porque el constructor empieza a ceder sus participaciones, sus derechos fiduciarios, pero ya hay un activo
consolidado en el fideicomiso. Aquí estamos invitándolos a un negocio que tiene todo un riesgo de negocio, ponen su aporte en el fideicomiso y ese aporte les va a dar derecho a adquirir una participación en el negocio. Entonces, muy claro el presupuesto del proyecto, ese flujo de caja también, las condiciones de liberación de recursos, las CLR, condiciones de liberación de recursos muy claras, cuando el promotor va a poder acceder a esos recursos que nos dé de alguna forma mucha seguridad en cuanto a que el proyecto va a poder salir adelante. Lo de siempre, licencias de construcción, pues todos los estudios técnicos en estos temas. También tiene que haber un estudio de mercado de que esto sí va a ser un proyecto exitoso, si va a ser un hotel en La Guajira, pues cómo va a hacer la captación de clientes. Todo el tema de servicios públicos debe estar muy organizado. Claro. No puedo salir a construir sin tener esa viabilidad porque se han quedado proyectos inmobiliarios en esa tarea. Entonces es muy importante tenerlos en cuenta ahí. Ahorita en temas gastronómicos hay muchas oportunidades de negocios por participaciones fiduciarias que ofrecen, digamos que además de incentivar la figura del prosumidor, que es aquella persona que además de invertir es consumidor de su propio negocio. Consumidor de su propio negocio y da resultado la creación de comunidades ahí súper importantes para la reactivación económica de nuestro país y la captación de inversionistas pequeños para negocios grandes. Pequeños para negocios grandes. Claro, porque lo que entiendo es que es negocio de retail con unos bajos montos de inversión, pero que le apuesta al volumen para poder tener una masa crítica que permita el desarrollo del proyecto. Exactamente. Entonces, esa proyección de rentabilidad que hace ese promotor desarrollador, pues tiene que venir bien con un sustento bien importante, ¿no? Porque finalmente, pues la gente va por una expectativa, aunque siempre en estos contratos nunca se garantiza al inversionista una rentabilidad, nunca. Claro, no podría ser porque va siempre a riesgo. Exacto, y siempre se debe decir eso en el contrato. Claro. Y siempre peleamos mucho con los comerciales de los proyectos que deben decir, estos son escenarios de rentabilidad. Exactamente. Este es el escenario positivo, este es el escenario mediano y este es el escenario, digamos que adverso, dependiendo pues de las participaciones en contratos, por ejemplo, que van a desarrollar proyectos hoteleros. Esas participaciones pues van a estar determinadas, o esa rentabilidad va a estar determinada precisamente por la ocupación. Claro. Si tengo un 20% de ocupación, si tengo un 50%, si tengo un 60%, si tengo un 100%. Es muy importante establecer eso y que la fiduciaria, digamos que también pues vea la razonabilidad financiera de esa operación. Porque pues el Excel puede con todo, como dicen nuestros colegas ingenieros. Entonces pues es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, digamos que ahí hay otro punto que me parece fundamental para quienes fungen en estos eventos como partícipes, y es el tratamiento tributario. Yo he visto que ahí hemos tenido como diferentes conceptualizaciones de parte de la DIAN respecto de cómo se deben tratar tributariamente, fiscalmente, los derechos fiduciarios y las participaciones. Bueno, y vas para cerrar este tema, porque pues esto es, como siempre, nos gustaría hablar un poco más de los temas que involucran el negocio fiduciario, pero voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si uno mira el artículo 102 del Estatuto Tributario, que ya pues necesita una reforma urgente, pues le dice a las fiduciarias que la fiduciaria le debe enviar a la DIAN y transmitirle información financiera del fideicomiso. De acuerdo. O sea, lo que le envía es información contable del fideicomiso, no fiscal. Y ahí es donde se presentan 450.000 inconsistencias. Por ejemplo, con el tema que estamos hablando de inmuebles. Sí. Entonces yo, que soy propietario de un inmueble, de acuerdo con la norma fiscal, puedo declarar mi inmueble por el precio de adquisición o el valor catastral. Puedo escoger cualquiera de esas dos, me dice la norma. El valor catastral del año inmediatamente anterior, ¿no? Yo puedo hacer escoger cualquiera de esas dos. Pero la fiduciaria, por normas internacionales,
me exige que le lleve un avalúo comercial del inmueble. Y los estados de situación financiera del negocio, la fiduciaria reporta el valor comercial del inmueble. El que le han soportado con el avalúo. Claro, entonces cuando lo envía a la DIAN y la DIAN se devuelve contra el contribuyente por ese principio de transparencia, el contribuyente le dijo a la DIAN que su inmueble valía 500 millones de pesos, pero la fiduciaria le dijo que valía 500.000 millones de pesos. Me ha pasado el caso, nos pasa muchísimo y toca entrar pues a explicar que lo que envió la fiduciaria es una información de un avalúo comercial, que es el valor de realización del activo de acuerdo con normas internacionales reflejado en los estados de situación financiera del negocio, y que lo que estamos enviando nosotros es una información fiscal. Entonces, mientras exista esa discrepancia de conceptos, pues vamos a tener esa irregularidad y vamos a tener siempre ese requerimiento que lo hemos venido sorteando muy bien con la DIAN y le hemos hecho entender pues digamos que esta inconsistencia, y pues hemos venido trabajando también en diferentes escenarios para pues lograr que la fiduciaria no expida una certificación diciendo ese es el avalúo comercial, pero el cliente reportó un costo fiscal de tanto, y con esa certificación nos hemos venido curando en salud en estos temas. Fuerte, porque imagínense para un cliente que le llegue una información reportada de manera exógena en medios, con ese valor comercial, pues sería muy gravoso, o sea, se debe asustar horrible. Es un dolor de cabeza siempre, y pues aquí pues nosotros hemos logrado pues absolver las inquietudes de la DIAN en esa materia, pero pues no deja de ser un susto importante cuando llega la comunicación de la DIAN en esos aspectos. Bueno, pues doctor Suárez, este tema da para muchos otros cafés fiduciarios. Claramente lo vamos a seguir invitando porque nos parece que cumple, digamos, con todo el requisito de nuestro café, y es generar una pedagogía en toda nuestra audiencia respecto del negocio fiduciario. Así que muchísimas gracias por su asistencia y por sus valiosos aportes. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por invitarme. Gracias a Piensas, estructurador de negocios fiduciarios, y espero verlos pronto en otro café fiduciario. Muchas gracias.